Una década de dictadura. El derrocamiento del presidente Gallegos se inició un período de represión que culminó el 23 de enero de 1958. Después del golpe de Estado, se instaló una junta militar de gobierno conformada por el comandante Carlos Delgado Chalbaud y los tenientes coroneles Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. 2 años más tarde, fue asesinado Delgado Chalbaud, primer caso de magnicidio en Venezuela. Luego, se reestructuró la Junta de Gobierno con un civil en la presidencia, el abogado político Germán Suárez Flamerich. El 30 de noviembre de 1952 se realizaron elecciones donde participaron los partidos URD y COPEI. Acción Democrática y el Partido Comunista no pudieron acudir porque fueron ilegalizados y sus líderes eran perseguidos. URD obtuvo la mayoría, pero el alto mando militar desconoció los resultados y designó a Pérez Jiménez presidente provisional de Venezuela, quien gobernó dictatorialmente. Durante este período se violó el ordenamiento legal y los derechos humanos. Se intensificó la represión, no hubo libertad de expresión, a los medios de comunicación se les aplicó una fuerte censura, se eliminaron los sindicatos y los dirigentes de las organizaciones políticas fueron apresados y vejados por parte de la Seguridad Nacional, policía política del régimen. La tortura y el asesinato de políticos estuvieron a la orden del día. El trienio ADECO, 1945-1948, se refiere al período histórico que inaugura la democracia de Venezuela, representa el fin del gomecismo y el inicio de Acción Democrática, como primera fuerza política venezolana. Aunque el aparato opresor de la dictadura de Gómez estaba siendo desmontado lentamente por sus sucesores, los también militares y tachirenses, Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita. En octubre de 1945, varios oficiales militares de graduación media, encabezados por Marcos Pérez Jiménez, y un puñado de militantes de AD, encabezados por Rómulo Betancourt, dieron un golpe de Estado exitoso, dando inicio al trienio ADECO. Durante este periodo, Venezuela experimentó una apertura democrática sin precedentes, eligiéndose una asamblea constituyente que elaboró la Constitución de Venezuela de 1947, y realizándose las primeras elecciones presidenciales universales, secretas y directas, resultando electo el novelista Rómulo Gallegos. No obstante, cabe resaltar la marginalización del poder que otras fuerzas políticas sufrieron de parte de AD, destacando COPEI y el Partido Comunista, lo que ha generado que el mote trienio ADECO sea preferido por los historiadores en lugar de trienio democrático. Este breve período democrático terminó en noviembre de 1948 bajo otro golpe de Estado militar, encabezado también por Pérez Jiménez, junto con Carlos Delgado Chalbaud. La democracia no volvería a Venezuela hasta que Pérez Jiménez fue derrocado en el golpe de Estado de 1958, dando inicio a un largo período de estabilidad constitucional y democrática. Las juntas de gobierno, 1948-1950, actuación de la Junta Militar, 1948-1950. El grupo de oficiales que derrocó a Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948, bajo el nombre de Unión Patriótica Militar, constituyó una junta presidida por Carlos Delgado e integrada por los tenientes coroneles Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera, quienes asumieron los ministerios de la Defensa e Interiores, respectivamente. En 1950, ilegalizó al PSB y a los sindicatos petroleros que realizaron paraos, y suspendió las clases por protestas estudiantiles. Algunos medianistas colaboraron con la Junta, y COPEI y URD practicaron una política de neutralidad. La muerte de Carlos Delgado Chalbaud. El 13 de noviembre de 1950 un grupo armado bajo el mando de Rafael Simón Urbina secuestró al comandante Delgado Chalbaud a la salida de su residencia. Ese mismo día lo asesinaron en una calle de Sola de Caracas, labor gubernamental de la Junta Militar. Durante este periodo, la Junta creó el Instituto Nacional de Deportes, IAN, y el Instituto Agrario Nacional, IAN. El peresjimenismo, 1952-1958. El nuevo ideal nacional. El 19 de abril de 1953, Marcos Pérez Jiménez dio un discurso en el que anunció su doctrina del nuevo ideal nacional, influenciada por el militarismo, la nueva noción de defensa nacional y una concepción geopolítica. El militarismo. En Latinoamérica estuvo en vaga la tesis según la cual las Fuerzas Armadas debían cumplir un papel providencial en la vida política de sus naciones. Se basaba en la superioridad de las armas y en la convención de representar la voluntad nacional. Además, en el caso venezolano había existido la tradición de la intromisión del elemento militar en los asuntos del Estado, la defensa nacional.
En los medios castrenses latinoamericanos se venía planteando un nuevo concepto de defensa nacional, que suponía la conjunción de las riquezas, la producción y los recursos para el desarrollo industrial y social. Para lograr este propósito se necesitaba concentrar todas las instancias de decisión que permitieran la intervención de Estado en la vida económica de la nación. La geopolítica. La situación geográfica de Venezuela fue aprovechada por el régimen para lograr un puesto de honor entre las naciones, por lo que jugaría un papel importante como integrante del sistema interamericano de defensa, bajo la observación de Estados Unidos. La reprensión y la corrupción, la obra de gobierno, las realizaciones del segundo bienio han sido juzgadas de muy distinta forma. Para las opiniones más progresistas, fue una etapa puramente reaccionaria, de regresión del proyecto democrático. Las visiones más derechistas han tendido a interpretarlo como un período de actividad poco satisfactoria en el que se desperdició la oportunidad de desmontar la obra reformista de la etapa anterior y de frenar la progresión revolucionaria de la izquierda. Pero un juicio suficientemente ponderado obliga a matizar, desde cualquier perspectiva, estas posturas. Es innegable que la etapa radical sedista supuso un reflujo del impulso reformista, forzado por el nuevo equilibrio de fuerzas políticas. Madariaga ha escrito que Lerroux se daba cuenta de la importancia de la Iglesia y del ejército en la vida española y se dispuso a reconquistar estas dos fuerzas y, si era necesario, a pagar el precio. El precio era la rectificación parcial de la legislación reformista del primer bienio y una nueva actitud de los poderes públicos ante las relaciones sociales, que implicaba la devolución a las clases privilegiadas de determinadas parcelas de control del Estado.